Bien, bueno. Buenos días a todos y los que nos siguen también por Facebook. Hoy vamos a estudiar la conferencia número 22 del temario, ¿sí? Esta conferencia es de vital importancia, ¿por qué? Porque nos va a complementar un poco lo que veíamos en la conferencia de estados y eventos, ¿sí? Vamos a ver hoy realmente qué es la meditación. La meditación es una técnica que tal vez consideramos muy antigua. Pensamos que es por allá de Oriente o, bueno, de otras culturas, y consideramos que la meditación es contemplar algo, ¿sí? Concentrarnos tal vez en algo, pero aquí realmente vamos a ver una meditación, o la meditación lo que realmente busca, que es un cambio radical. Entonces, vamos a ver este tipo de meditación. A lo largo del temario vamos a ver que existen más clases de meditar, pero realmente aprender a comprender esta técnica que vamos a ver en esta conferencia nos va a dar la capacidad de poder buscar ese cambio radical. Entonces vamos a ver que lo único importante en la vida podemos definirlo como un cambio, pero un cambio radical. Y para eso está esta práctica. Es lo que verdaderamente importa en la vida. Lo demás tiene menor importancia. Nosotros vinimos acá a esta experiencia física a conocernos a nosotros mismos. Y esto también lo vamos a hacer a través de la técnica de la meditación. Muchas personas consideran que tienen tal vez muchos defectos, o aceptan que tienen ira, aceptan que tienen soberbia, que son orgullosos, o bueno, en fin. Pero cuando nosotros podemos entrar al terreno de la meditación, ¿sí? Del autoconocimiento, de explorar toda esa psicología que somos nosotros mismos, vamos a poder ir a identificar cada uno de estos personajes que se van manifestando en cada escena, de cada día, de una semana, de un mes, de toda la existencia, y vamos a poder descubrir quiénes son los que realmente están jalando siempre las mismas escenas, los mismos eventos, los mismos estados internos, las mismas charlas, lo que veíamos en las conferencias pasadas. Bien, debemos aprender a ser serios, ¿sí? Pero ¿cómo es aprender a ser serios? Debemos buscar realmente un cambio verdadero. Muchas personas consideran que tal vez en su vida tuvieron algún evento o alguna escena, circunstancia desagradable, y dicen, no, yo realmente voy a cambiar, ¿sí? Optan entonces por cambiar de casa, por cambiar de look, por cambiarse hasta el nombre, pero realmente si uno se detiene a observar, ¿sí? En ese momento en el que tal vez uno sufrió alguna crisis o lo que sea, dentro de uno mismo uno sigue siendo el mismo, ¿sí? Solamente se cambia la apariencia, o sea, solamente es una fachada, pero internamente seguimos siendo los mismos, o sea, seguimos cargando toda esa diablera, todos esos agregados psicológicos. Es importante dejar todo lo que existe en el pseudoesoterismo, en el pseudoocultismo, en toda esa mercadería de almas. ¿Por qué? Porque aquí nos hablan es de una meditación intrascendente, contemplativa, donde mire estos cristales, concentres en la luna, divise el paisaje, bueno, en fin, no. Realmente la meditación lo que va a buscar es un cambio verdadero en cada uno de nosotros. Resulta importante ver que todo el material didáctico para la meditación está en todos los eventos desagradables de nuestra existencia. ¿Cómo así? Bueno, pues el que aprende a meditar realmente de todas estas circunstancias o de todos estos eventos desagradables de la existencia, de su vida, va a poder encontrar todo el material didáctico para poder ir a autodescubrirse, es decir, a poder explorar eso que llamamos nuestro mundo interior. Muchas personas dicen, no, la vida me ha enseñado a que fulanito me traicionó, fulanita habló mal de mí, o me calumnió, o en el peor de los casos, en el caso de las parejas, dicen, no, yo ya aprendí, la vida ya me enseñó que los hombres son infieles, ¿sí? Eso es lo común escuchar en las chicas.
Pero realmente, ¿qué le enseñó la vida? Si esta persona hubiera tomado todos esos eventos desagradables para poder aprender conscientemente, podría extraer todo el material didáctico para poder crecer anímicamente. ¿A qué me refiero con esto? A que alguien que diga que la vida me ha enseñado a que no se puede confiar en los hombres, o a que la vida me ha enseñado a que no se debe confiar en tal o cual circunstancia, entonces ya realmente aprendí, se está andando por el camino del error. ¿Por qué? Porque si realmente la vida le enseñara a través de todos los eventos desagradables, ¿qué diría esta persona? Si llevara todos esos yoes o todos esos aspectos que se manifestaron a la luz de la observación o del conocimiento interior o de la meditación, pues aprendería a ver que uno mismo fue el causante de muchas cosas o de muchas situaciones que se dieron. Entonces la persona ya no diría, no, a mí la vida me enseñó que los hombres son infieles, o que yo ya no puedo volver a confiar en esta persona. Ya a través de la meditación interior, de uno poder ir a ahondar en cada una de esas formas de justificarse de uno mismo, entonces uno ya lo que va a decir es, no, pues realmente esto me sucedió porque yo fundamenté mi relación en unos intereses, o porque estaba esperando que esta persona me retribuyera lo que yo di, o con esta persona entonces yo no fui sincera y ahora me estoy sintiendo mal porque me traicionó. Bueno, en fin, cuando nosotros vamos a aplicar la meditación en cada evento desagradable, en cada escena o circunstancia de la vida, buena o mala, vamos a poder ir a conocer quiénes fueron los que jalaron toda esa situación que se dio. Desafortunadamente nosotros tenemos una marcada tendencia, entonces vamos a colocarlo acá, tenemos una tendencia a culpar a los demás, es decir, a buscar un culpable. Entonces vuelvo al caso. No, la vida me enseñó que los hombres son traicioneros, yo no vuelvo a confiar en ellos, yo mejor me quedo sola. Realmente la vida no le ha enseñado nada, o sea, no ha aprendido lo que realmente la vida le debe enseñar. Nosotros debemos entender que tenemos una psiquis, ¿sí? Tenemos un 97% de conciencia atrapado, y que cada uno de esos defectos tienen unas deudas, ¿sí? Sean deudas por pagar o sean deudas por cobrar. En el caso de una persona que sufre por la infidelidad, ¿sí?, de su pareja, pues debería ir a mirar, en vez de culpar al otro, ¿sí?, es que usted debería ir a hacer una meditación, entrar en profunda meditación, como veíamos ayer que Camilo hablaba de la concentración y de la relajación, e ir a ahondar y mirar, bueno, yo en otra existencia, ¿será que le hice lo mismo a esta persona? ¿Por qué esta persona viene a mí de pronto a calumniarme? ¿Será que tal vez yo hice lo mismo en un pasado o en esta misma existencia, así haya sido con otra persona? Recordemos que cada yo genera una deuda, ¿sí? Cada defecto de estos genera una deuda, sea con la persona o sea por circunstancias de la vida, siempre van a llegar esas deudas. ¿Por qué? Porque nosotros atraemos lo que nos es afín. Una persona codiciosa va a atraer a su vida solo codicia. Una persona violenta va a atraer a su vida solo violencia, ¿sí? Alguien infiel va a atraer eso a su vida. Pero si yo busco el culpable externo, ¿sí? No, es que fulano de tal es el culpable, es que yo no tuve la culpa de nada, pues realmente nunca vamos a poder cambiar radicalmente. No solamente en la existencia anterior, uno puede decir, bueno, yo que me equivoqué en esta, ¿qué responsabilidades tengo de esta Claro, pero en el caso de situaciones así fuertes, donde fue tal vez una infidelidad o donde fue un robo muy fuerte, ¿sí? La persona podría autoengañarse y decir, no, pero es que yo en esta existencia he sido muy buena o he sido muy bueno, ¿por qué me pasa esto? Bueno, pues hay que ir a revisar en ese librito de la vida, ¿sí?, que acá ya hemos dado la práctica, e ir a ahondar qué fue lo que se hizo, ¿sí? ¿Qué hice yo para tener que recibir ese cobro, ¿sí?, tan alto o bueno, lo que sea. Entonces ahí ya nosotros no iríamos a buscar los culpables, ya nosotros nos daríamos cuenta
que nosotros mismos somos los culpables de cada situación y de cada evento que sucede. Si nosotros no aprendemos a hacernos responsables de las situaciones o de las diferentes escenas que pasan en nuestra existencia, pues realmente nunca vamos a poder cambiar, ¿sí? La meditación busca eso, que la persona llegue a sentarse, sea en un lugar cómodo, donde se sienta bien y pueda ir a ahondar en todo ese mundo interior, ir a observar todos esos agregados, todos esos yoes, todos esos aspectos psicológicos que son los que siempre están jalando las mismas escenas. Bien, vamos a hablar ahora de algo importante y es hacer una diferencia entre el sabor vida y sabor trabajo. Debemos aprender a hacer una diferencia psicológicamente hablando. ¿Qué es el sabor vida? Cuando el estudiante, ¿sí?, esoterista o el estudiante que quiere empezar a hacer un cambio real, seriamente, a trabajar en su psiquis, a trabajar en su mundo interior, a acabar con todos esos agregados psicológicos, empieza a tomar cada escena, cada situación desagradable de la existencia, a ver, bueno, yo digo que la vida me ha enseñado esto, pero no, realmente yo no he aprendido nada de esta situación, por eso vuelven otra vez esos eventos o por eso vuelven otra vez esas escenas. Voy a ir a sentarme a mirar qué es lo que está pasando. ¿Por qué siempre estoy dando con personas deshonestas? ¿O por qué siempre estoy dando con personas traicioneras? Bien, se está estableciendo una disciplina de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que estamos experimentando ese resultado de uno poder darse cuenta que hay algo dentro de uno que jaló toda esa circunstancia, ¿sí? Que tal vez una mala relación con alguien se empezó a gestar porque dentro de mí había unos yoes de envidia, ¿sí? O porque tal vez tenía unas verdades a medias y por eso siempre llegaba a chocar con esa persona porque uno pensaba que la persona tal cosa. Cuando uno lleva todas esas situaciones a la meditación y uno puede darse cuenta de que realmente hay una responsabilidad de parte de uno lo que va a terminar es experimentando ese resultado de uno poder sentir ese sabor, ¿sí? Pude entender esto, pude resolver tal situación, ya entiendo por qué fulana me cae tan mal. Eso es algo que no se puede pagar con todo el oro del mundo, ¿sí? Poder entender, bueno, ¿por qué en mi familia pasa tal cosa? Bueno, eso que se experimenta, esa dicha, ese sabor trabajo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar a través de la meditación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos por esta línea, ¿sí? Haciendo comprensiones, haciendo reflexiones, haciendo todo esto, pero nos enfriamos, uno se pausa y dice, no, otra vez vuelve al sabor vida. ¿Sí? Cuando uno establece una disciplina en el trabajo esotérico, uno debe siempre tener ese centro de gravedad. Lo veíamos en la conferencia del país psicológico. El centro de gravedad siempre va a estar relacionado con los trabajos que nosotros desempeñemos. Veíamos entonces que el médico siempre va a estar en su clínica con sus pacientes, el abogado entre los jueces, la fiscalía. Bien, eso es algo de la personalidad. El trabajador esotérico que realmente está buscando un cambio radical, siempre su rutina de trabajo va a estar en función de las prácticas, de las comprensiones, de sacarle tanto tiempo a la meditación, sacarle 3, 4, 5 horas. Hay que irlo haciendo poco a poco, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando uno deja un día, 2 días, llega una visita o tocó irnos a tal parte y se frena el trabajo? Ya otra vez uno vuelve a experimentar ese sabor vida. Ay, no, qué pereza uno sentarse a estudiar yoes, no, qué pereza uno sentarse a reflexionar, espere, primero hago esto, es que tengo que lavar esto, es que tengo que organizar tal cosa, y va aplazando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando uno va otra vez a intentar tomar esa disciplina que se tenía, se va a sentir algo muy desagradable. ¿Por qué? Porque ya estamos acá en el sabor vida. El sabor vida es identificarnos, ¿sí? Es toda la identificación. Entonces coloquemos acá, identificación con la vida. Alguien me miró feo, sabor vida, entonces lo miro feo. Alguien me habló mal de mí, me identifico con la escena
termino hablando mal de él. Ah, pero este tal bien, tal cosa, tal otra, sabor vida. Pero si nosotros vemos que tal vez de pronto alguien nos calumnió, ¿sí? Pero si uno en vez de identificarse con esto, ojo, sabor vida, en vez de identificarse uno va y coge esa escena a través de la imaginación consciente, vamos a recrear otra vez esa escena, a colocar todas las cosas que participaron, pues el sabor trabajo nos va a dar a nosotros el resultado de comprender, de haber podido comprender la escena, ¿sí? Es importante y es bueno aclararlo, aunque es a veces un poco difícil llevarlo a la práctica, pero es muy importante que nosotros no nos identifiquemos con ninguna escena de la vida, ninguna escena. Uno va por la calle y ve de pronto un perrito triste y uno ya se identifica con eso. O uno ve de pronto una persona que está muy mal geniada tratando mal a otra persona, uno ya se identifica con eso. O uno está en el supermercado haciendo una compra y tal vez no lo atendieron a uno de primera, sino se colaron, uno ya se identifica. O sea, nos estamos identificando absolutamente con todo. Uno ve una persona que le cae mal y uno ya siente de una vez la emoción negativa. Ya nos estamos identificando. O sea, realmente, si queremos buscar un cambio radical, debemos evitar a toda costa la identificación. ¿Por qué? Porque la identificación nunca nos va a llevar a cambiar. No va a dejar hacer un cambio radical. Cambiémoslo mejor por el negro. Bien, entonces esto debe quedar muy claro, ¿sí? Porque si nosotros siempre vamos a tener esa tendencia a identificarnos con cualquier cosa, pues realmente nunca vamos a poder ver el resultado del trabajo psicológico. Y es cuando las personas terminan diciendo, no, es que o la gnosis o el conocimiento o eso de la muerte psicológica, eso no sirve, a mí no me sirvió, yo pasé por tal crisis, pero pues realmente a mí no me dio resultado. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no se tiene una disciplina establecida. En mi experiencia he podido comprobar realmente que cuando se tiene una disciplina de trabajo, se puede tener un sabor trabajo. Y eso va a hacer que la persona cada vez que amanece o cada vez que se levanta o esto, ya siente la necesidad de sentarse a estudiar X o Y defecto, ¿sí? Vamos a ver que la Madre Divina es la que va a manejar todo el orden del trabajo psicológico, ¿sí? ¿A qué me refiero? Muchas personas dicen, no, pero yo no sé qué trabajar, ¿sí? Es que tantos defectos que tengo, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, pues pregúntele a su madre interna, cuéstese en la noche, haga su cierre, el Belilín en círculo mágico y pregúntele, bueno, padre mío o madre, por favor, muéstrame qué debo trabajar, ¿sí? Muéstrame realmente en qué debo empezar a ahondar para poder sacar esa sabiduría que está ahí atrapada. Y va a ver la persona, se va a ver tal vez en una escena cometiendo algún error o le dicen a veces puntualmente, trabaje tal defecto. Entonces, uno va a sentir ese ánimo de ahondarlo, hasta que llega uno a eliminarlo completamente. Ese es el objetivo de la meditación. O algo que siempre le está cayendo zancadilla o algo, pues... Sí, siempre que le está colocando... Bueno, sí, en la vida práctica también siempre hay situaciones que nos están mostrando que se debe trabajar, ¿sí? Como lo reflexionábamos al principio. Uno dice, no, pero ¿por qué en mi vida siempre llegan personas que son mentirosas? ¿O por qué siempre llegan hombres traicioneros o mujeres traicioneras? Bueno, pues siéntese a mirar a ver qué es lo que de todo su mundo interior está atrayendo, porque es que eso lo está atrayendo uno mismo. Como veíamos ahorita, los culpables no son los demás, los culpables somos nosotros. ¿Por qué? Porque hay que ver quién es el que quiere cambiar, uno o el otro. Si el otro no le interesa nada de hacer un cambio interno, de trabajar sobre sí mismo, pues realmente a quien le debe interesar es a uno mismo. Uno mismo debe luchar por ese trabajo y por ese cambio interior, que no es fácil, pero no es imposible. Bien, entonces vamos a ver lo que es la vida, ¿sí? Reflexionemos en lo que es la vida. Entonces veíamos que la vida es un tren de dramas, de comedias y de tragedias.
¿sí? En la vida siempre van a haber situaciones agradables y situaciones desagradables, ¿sí? Si la vida no tuviera ese matiz que son los problemas o que son las dificultades, y para todo existiera una solución, pues realmente la vida no sería vida sino muerte. Porque recordemos, en la vida siempre van a haber situaciones donde nosotros vamos a poder o aprender realmente de la vida o vamos a aprender como el que dice acá. No, a mí ya la vida me enseñó que yo no puedo confiar en los hombres. Pero una persona que realmente ya pudo ir a experimentar en la meditación qué fue lo que pasó, ya pudo resolver, va a decir, no, la vida a mí me enseñó que tal vez por estos defectos, por esta situación, por este interés mío, por estas cosas, generé tal situación. Allá la otra persona. Debo es aprender a ver lo que yo generé en mi mundo interior. La vida me enseña entonces a que debo tener prudencia con tal situación. La vida me enseña entonces que si yo tuve un problema de chismes, pues mire a ver qué fue lo que pasó. De pronto una palabra de más que uno dijo, oiga, mire que tal cosa se malinterpreta. Entonces la vida le enseña más bien a que debe aprender a ser prudente, no a que entonces esa persona no la vuelvo ni a ver ni a saludar y no vuelvo a... No, puede volver a tratar a la persona, simplemente desarrolle la prudencia y así absolutamente en todas las escenas desagradables. Entonces veíamos que la vida siempre va a ser un tren, va a ser siempre un círculo mecánico, ¿sí? La vida siempre es una mecanicidad. Ay, perdón. Con C, ¿cierto? ¿Sí? Bien, la vida siempre es una mecanicidad de eventos agradables, desagradables, con nosotros o sin nosotros, esto siempre se va a seguir dando, ¿sí? Muertes, fallecimientos, traiciones, calumnias, malos entendidos, tristezas, discordias, siempre se va a seguir dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues esto es como una montaña, los problemas son como una montaña, ¿sí? Si nosotros miramos la montaña desde acá, pues nosotros no podemos tenerla visual para ver acá qué hay, ¿cierto? Pero si nosotros nos tomamos una pausa, entramos a hacer una práctica de meditación, tomarnos una pausa es poder tal vez visualizar mejor los problemas de la vida. Tal vez si nosotros nos tomamos una pausa, no nos metemos tan de cerca al problema, no nos mimetizamos o no nos identificamos con la situación, pues uno tal vez va a poder hacer una pequeña pausa, va a poder contar hasta 10, ¿sí? Va a poder sentarse y reflexionar. ¿Y qué va a pasar? Que ya uno viendo los problemas de lejos ya puede ver, así como el que se aleja de la montaña, ¿sí? No, este camino acá es escarpado, por aquí hay muchas piedras, la mejor forma de solucionarlo es yéndome por tal parte. Así pasa exactamente con los problemas, ¿sí? Por eso decía ahorita, exactamente, por eso decía ahorita, si todo en la vida tuviera solución, entonces no sería vida sino muerte. Porque pues realmente recordemos que la muerte es ya la solución a todo, es un descanso, es una forma ya de frenar ciertas cosas. O sea, si en la vida todo estuviera ya solucionado, entonces no. No, uno debe aprender a sacar esa sabiduría. Aprender a sacar la solución. Aprender a sacar la sabiduría. Eso es como cuando la pareja tiene algún conflicto porque tal vez al hombre le está atrayendo otra chica, pongamos el ejemplo. Entonces la mujer es la que va y frentea y no, yo voy a ir a pararla, yo voy a ir a frenarla. No, deje que él desarrolle esa sabiduría a ver cómo va a poder, digámoslo, resolver de forma más consciente, ¿sí? Hablando en el camino del cambio interior, porque pues una persona en el común pues termina enredándose y esas cosas, pero uno muchas veces, veamos en el ejemplo una escena de celos, ¿sí? ¿Qué se manifiesta en una escena de celos? Ira, sufrimiento, dolor, hasta ganas de matar a la otra persona, hasta odio, ¿sí? Pero si la persona dice, bueno, pues realmente voy a ir a mirar todos esos agregados psicológicos a través de la meditación, de la reflexión y de la comprensión, pues va a poder extraer toda la sabiduría que cada uno de estos defectos tiene atrapada. Recordemos que cada uno de esos defectos tiene atrapado un porcentaje de conciencia. Buenos días. Sí. Tiene un porcentaje de conciencia atrapado, que si nosotros no nos damos la oportunidad de ir a mirarlos, pues realmente nunca vamos a poder sacar esto. Entonces, por eso decíamos acá, el material didáctico
para todo ese autodescubrimiento está en nuestro ego, está en todas las escenas desagradables. Decía Camilo en la conferencia de estados y eventos, uno debe aprender a recibir de forma agradable todos los hechos desagradables de nuestros semejantes. Es duro, ¿sí? Por eso se dice, y más adelante vamos a ver una conferencia donde habla del difícil camino, ¿sí? Es difícil y es más duro que la hiel, es más amargo que la hiel. Pero bueno, eso es como coger uno limón y echárselo en una herida, ¿sí? Pero realmente si uno quiere despertar del sueño en el que uno está, uno debe aprender entonces a coger todas esas formas desagradables. Debemos cambiar la actitud con la que normalmente recibimos todas las cosas. Si nosotros no cambiamos la actitud, siempre vamos a estar identificados. Y toda la identificación, todas esas identificaciones siempre nos van a llevar al error, al sufrimiento, a la equivocación, a todas estas cosas. Exactamente, entonces aquí ya podemos ver que la meditación tiene digamos que una profundidad impresionante, ¿sí? Uno considera que la meditación, como decía al principio, es entonces sentarme y ver la playa, o ver la luna, ver el sol. No, la meditación realmente busca que nosotros vayamos a ir a buscar dentro de nuestro mundo interior todo eso que generó malas relaciones, malos entendidos, una situación acá, en el trabajo, con la familia, con la pareja. Si nosotros no aprendemos a meditar, vamos a ser como un leño. No sé si ustedes han visto esos leños en el mar, llevado por las embravecidas olas del mar de la vida, así como un leño en el mar que lo arrastran para un lado, lo arrastran para el otro, una ola se lo lleva, se lo adentra más hacia el mar, así nos va a pasar a nosotros. Y vamos a ser víctimas de las circunstancias. Recordemos que todos nosotros tenemos unos karmas, ¿sí? Pero si nosotros aprendemos a meditar, vamos a poder salir de una forma más consciente de dichas situaciones. Una persona que no aprende a vivir conscientemente siempre va a ser víctima de las circunstancias. Entonces nunca se va a poder pulir internamente. La meditación es la herramienta que nosotros deberíamos tomar todas las noches, ¿sí? En el día. Uno no debería acostarse sin haber meditado en las diferentes situaciones del día. A veces uno dice, no, pero hoy el día estuvo tranquilo, estuvo calmado y como que no pasó nada. Bueno, pues faltó autoobservación, ¿sí? Porque uno siempre está esperando eventos grandes, una pelea, alguna situación, algo que a uno lo desequilibre. Pero realmente uno debe aprender es a autoobservarse. Aquí, en este momento, uno está sintiendo, pensando, recordando, bueno, en fin, planeando muchas cosas. Pero si nosotros no vamos a observar eso, pues uno dice, ah, no, pues el día pasó en blanco. No pasa en blanco. Uno es el que decide si pasa en blanco. Siempre estamos tomando decisiones y siempre está el ego. Recordemos que siempre nos estamos identificando con todo. Con cualquier cosa. Vaya usted a la esquina a comprar un chicle y algo usted está pensando, está sintiendo, está recordando, está viviendo o en el pasado o está viviendo en el futuro, pero no está viviendo en el presente. Entonces, la meditación siempre nos va a llevar a poder sacar toda esa sabiduría que está atrapada en cada escena desagradable, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces que la práctica de la meditación es sencilla. Nosotros debemos siempre suplicarle a la Divina Madre, a nuestra Divina Madre Kundalini, que nos elimine los defectos que podemos ir descubriendo a lo largo del día, ¿sí? O cuando ya vamos a hacer la práctica de la meditación. Esta conferencia no es tan extensa, pero es muy práctica. Y lo importante es que nosotros podamos llevarla a la experimentación del trabajo interior, como decía ahorita. Ese trabajo, ese sabor trabajo, nos va a dar a nosotros ese ánimo a seguirle invirtiendo tiempo al trabajo psicológico, a la meditación, a la muerte reflexiva. ¿Por qué? Porque vamos viendo que nosotros realmente sí estamos cambiando, ¿sí? Uno se da cuenta que ya esa situación o esa persona no lo desequilibra. ¿Por qué? Porque ya descubrió los actores que estaban ahí metidos. Entonces, al descubrir esos actores, ya la persona viene, la salude a uno o no lo salude, bueno, pues,
¿Qué podemos hacer? Lo importante es que uno no se desequilibre. Entonces, ¿cómo es la práctica? Bien, entonces primero debemos buscar un lugar tranquilo. Buscar un lugar tranquilo. Esto sí es importante, ¿por qué? Porque necesitamos buscar concentración, ¿sí? Entonces yo no me puedo ir a la panadería donde ponen reggaetón, donde ponen música popular a meditar, ¿sí? Lo mejor es uno buscar un lugar alejado donde yo pueda encontrarme conmigo mismo, ¿sí? Ir a mirar todos esos defectos que a veces en la vida práctica, en la cosa, no se dejan ver o no es fácil ver porque no tenemos desarrollado la autoobservación. Cuando nosotros ya desarrollemos la autoobservación, entonces va a ser más fácil. Después de buscar un lugar tranquilo, puede ser nuestra casa, la sala, la habitación, bien. Vamos a hacer las conjuraciones, que es el Belilín y el círculo mágico de protección, ¿sí? Esto siempre lo vamos a hacer, ¿para qué? Para cerrar el lugar, para que haya una armonía. Exactamente, porque a veces uno se sienta y como que no lo hace con mística, sino, venga, nos sentamos aquí a mirar esto. No, pues hay inarmonía, hay de pronto energía negativa de uno mismo, entonces lo mejor es el Belilín, el círculo mágico. Después, ¿nosotros qué vamos a hacer? Te borro acá. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una súplica de asistencia. ¿A quién? Al Padre y a la Madre, internos de cada uno de nosotros. Siempre debemos buscar hacer esa súplica. ¿Por qué? Porque pues el Padre es el que nos va a dar la sabiduría, ¿sí? Entonces uno con sus propias palabras, uno dice, Padre mío, por favor te pido que me des toda la sabiduría para poder entender esta cena que voy a estudiar. Y la Madre es la que nos va a ayudar a liquidar todos esos agregados. Después vamos a hacer una sencilla relajación. Entonces vamos a relajar el cuerpo físico, ¿sí? Aclaro aquí, como vamos a hacer una práctica reflexiva, pues la relajación del cuerpo físico debe ser algo no tan demorado, no tan de una hora. No, es como por uno entrar con un ánimo diferente a la práctica, ¿sí? Esto en aproximadamente unos 10 o 15 minutos queda ya bien relajado el cuerpo. Vamos a distensionar la mente, la parte física, vamos a relajar la parte mental y la parte emocional. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconstruir una escena. La que sea que yo quiera trabajar, ¿sí? Vamos a reconstruirla. Para que se nos facilite reconstruirla, podemos utilizar el mantra Raom Gaon, ¿sí? Este mantra nos sirve para que no se nos escape ningún detalle. Perdón, reconstruir es volver a revivir lo que pasó. Sí, exactamente. Y comenzar a analizar. Empezar a reconstruir esa escena, qué pena, lo escribí mal. Exactamente, entonces una pelea con la pareja, ¿sí? O una pelea con el hijo mayor, o una pelea con el jefe. Entonces, uno como tiene una marcada tendencia a culpar al otro, entonces uno dice, no, pero yo no tuve la culpa. Pues sí, yo llegué tarde, pero yo no tuve la culpa. O sea, uno no quiere asumir la responsabilidad. Bien, acá al reconstruir la escena y al pronunciar el mantra Raom Gaom, lo que va a pasar es que van a llegar detallitos que nosotros no nos dimos cuenta. Uno va a decir, caramba, claro, es que cuando yo llegué, yo le levanté la ceja, ¿sí? O yo llegué molesta y boté el bolso y lo miré mal. Entonces, esos detallitos uno a veces no se da cuenta. ¿Por qué? Porque uno está identificado. Entonces, al reconstruir esa escena, uno va a colocar detallito por detallito, detallito por detallito. Y ahí lo que uno va es a tener la escena y va a pasar al segundo paso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a observar los detalles. Observar los diferentes
detalles que se manifestaron, o sea, los yoes, ¿sí? Todos esos yoes que se nos manifestaron. Ah, no, sí, claro, es que, ¿qué va a pasar cuando uno reconstruye la escena y empieza a observar esos detalles? Si fue, por ejemplo, una escena de pelea, de ira, uno va otra vez a revivir como ese estado de desequilibrio. Y no va a decir, uy, no, pero es que cómo me hizo esto, es que como tal cosa. Yo no sé si ustedes tal vez han tenido la oportunidad de que alguien que está identificado porque peleó con alguien, viene a ustedes a las 2 horas y les va a contar lo que pasó y otra vez se vuelven a... Y es que uno le dice, cálmese, cálmese, ¿sí? Por eso es importante relajar el cuerpo físico. Y por eso es importante que nosotros hagamos como un desdoblamiento psicológico entre el observador, que es la conciencia, y el observado, los detallitos. No podemos permitir en ningún momento identificarnos con la escena. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llegar a observar los detalles y va a llegar el punto donde la persona dice, no, es que antes me faltó fue echarle la madre. Eso no sirve. Realmente mejor tómese un tiempo o tome otra escena. Eso no sirve y pasa. Entonces, a cada situación es que uno siente como ese, yo por qué no le dije eso, bueno, mátame este, quítame este, elimíname este, ¿por qué quería decirle esto? Ahí es donde entonces entramos al siguiente paso. Cuando nosotros ya hemos observado cada detallito, ¿sí? Ya digamos que tenemos, pues, en lo personal, lo mejor es hacer de pronto un muñequito. Si uno va a hacer esta práctica con un cuaderno, con una hoja, hay personas que tienen la capacidad de sentarse y cerrar los ojos y se ponen a reconstruir la escena y a matar detalle por detalle, fabuloso. En mi experiencia personal, yo cojo mejor una hoja, ¿sí? Y acá coloco el yo tal y empiezo a sacarle detalles. Este de acá, este que sintió esto, bueno, todos estos detalles, tin. De aquí a veces se desprenden más, por acá se pueden desprender otros. Bueno, digamos que llegó a sacar 70 detalles de esa escena. A cada detallito va a pedirle muerte. Entonces vamos a pedirle a la Madre Divina, Madre mía, elimíname este yo. Pero con el ánimo y con el arrepentimiento de haber dejado manifestar este defecto. Hay situaciones o hay eventos en los que uno tal vez todavía no siente como esa fuerza de trabajar. Uno dice, no, es una escena muy fuerte. Bueno, empiécela trabajándola por pequeñas partes, ¿sí? O trabaje cosas similares a esa escena para que después usted ya pueda meterse de lleno. Pero lo importante en esto, ¿qué es? La velocidad que yo le dé a mi trabajo. Si yo quiero ir lento y si yo todavía me ando autoconsiderando y no, pobrecita yo, es que todos son malos, es que yo soy aquí la buena, pues siga ahí. Y realmente van a pasar 20 años y sigue siendo la misma persona. Sigue lo mismo. Pero si usted tiene esa rebeldía psicológica, si usted dice, bueno, me voy a quitar esto ya de encima, ya no más. Estoy aburrido de que siempre que veo esto me identifico, o que siempre que me encuentro con esta persona me identifico, o siempre sufro por lo mismo, no más. Entonces voy a coger lo voy a sentar o lo voy a plasmar en una hoja o en mi mente como quiera y voy a sacarle los detalles. A cada detalle le voy pidiendo que lo maten, ¿sí? Que lo eliminen. Recordemos que aquí nosotros nos vamos a juzgar despiadadamente. No, eso hay eliminación de una... Claro, pero debemos juzgarnos despiadadamente. Eso era al estilo samurái, sacar la espada y tin, ¿sí? Pero a nuestro mundo interior. Que tal cosa, no, pero es que me miró mal, no, pero es que yo soy el que quiero hacer un cambio radical, no es la otra persona. No, es que mi jefe fue injusto porque me juzgó no importa. Eso está pasando para que usted aprenda algo en su existencia. Cuando uno ya puede sacar toda la sabiduría de esas situaciones o de esos eventos desagradables, es curioso que todo eso cambia, ¿sí? Eso es como en el colegio, que uno pasa una materia y luego sigue otra y pasa esa y sigue otra ya. ¿Quiénes son los que se quedan repitiendo la misma materia? Los que no la pasan. Así pasa en la vida exactamente lo mismo. Entonces, lección que no se aprende, lección que se repite. Y por eso... Hasta que
pase. Exactamente, por eso la vida siempre va a ser una mecanicidad. Hasta que usted no aprenda a despertar amor con tales personas o con tales situaciones, siempre va a estar sumergida en esa situación. Cuando usted ya se sienta, porque ya no quiere más eso, porque usted se da cuenta, se desanima de lo mal que está usted realmente, uno dice, no, yo ya quiero salir de esto, quiero cambiar la página, pero de verdad, no cambiar la página y volver otra vez al pasado y recordarlo, es ir uno a sentarse y a juzgarse despiadadamente. Ah, yo sentí esto, yo hice esto, es que fulano me miró mal. No, ese era el problema de él. Uno no sabe a veces qué fue lo que llevó a la persona. Que X defecto se presentó, puede ser bueno, nada. Si es bueno, claro, es que siempre la justificación va a dar. Ahí no hay nada de eso. Siempre la justificación va a decir, no, pero no fue malo, ay, pero yo no le hice nada tan grave. Por eso reflexionamos en la conferencia número 13 de Karma y Dharma, que cuando uno reflexiona en las cosas que le hacen a uno es tan grave, a como cuando uno se las hace a los demás, ay, no, pero no fue tan grave. Es una justificación. Entonces, vamos a ver algunas observaciones a tener en cuenta para esta práctica. Observaciones. Entonces son las pistas para poder sacar esta práctica bien. La primera es que no vamos a evadir la responsabilidad. No evadir la responsabilidad. O sea, nos vamos a juzgar. Nos vamos a juzgar a nosotros mismos. ¿Sí? No vamos a juzgar al otro. Si nosotros nos sentamos y vamos a empezar a juzgar al otro, digamos como a decir, no, pero pues es que yo, no, ahí ya la práctica ya sale mal, ¿sí? Lo otro que vamos a hacer, dime. Son palabras, observar acciones, observaciones. Sí. ¿Qué pasó? Observan acciones. ¿La R? Sí. Bueno, observaciones. Entonces, no vamos a evadir la responsabilidad, nos vamos a juzgar a nosotros mismos. No nos vamos a justificar. No justificarnos. ¿Sí? Uno siempre tiene esa tendencia a justificarse y eso es de la mente. La mente siempre se quiere justificar. Es decir, la mente siempre quiere buscar una escapatoria, una salida. Ay, no, pero venga, es que esto tal cosa, no, pero es que esto tal otra, no, pero yo no lo hice por mal. No, pero es que si yo hice eso fue por su bien. No, pero pues es que yo por hacer más, no, pero es que yo lo hice fue por usted, no fue. Eso no sirve realmente. Y vamos a ver lo importante que resulta ponernos en los zapatos del otro o en el lugar del otro. Eso es importantísimo. Cuando nosotros podemos hacer esto, vamos a poder ponernos en el lugar del otro. Y hasta uno va a resultar diciendo algo que me pasó, ¿sí? Uno termina dándole gracias a esa persona. ¿Por qué? Porque gracias a ese evento, gracias a esa situación, uno pudo ver cosas que tal vez uno no descubría que tenía uno mismo. Hasta uno puede llegar a decir, uy, yo actuaría peor. Esta persona fue lapsa, ¿sí? A mí me hubieran hecho eso, yo tal cosa. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, lo perdono o decido resolver esta situación o decido ya no seguir identificándome más con esto. Cuando uno logra sentir eso en el interior, es que realmente la práctica de la meditación nos dio verdaderos resultados. Cuando nosotros no logramos sentir aún eso, sino al contrario, decimos, no, pero es que todavía siente ese dolor, bueno, entonces falta ahondar más en la reconstrucción de la escena, ¿sí? Porque hay muchas cositas que se nos escapan. ¿Qué es importante con la práctica de la meditación reflexiva? ¿Sí? Es importante, y hemos hablado, por ejemplo, de la observación, de la autoobservación. Hay personas que siempre dicen, no, yo no necesito sentarme a meditar, yo me la paso autoobservando. Es muy complicado que alguien
esté las 24 horas o las 18 horas del día autoobservándose. ¿Por qué? Porque la autoobservación es un sentido que está atrofiado y eso se gana con una disciplina. Entonces, al ser un sentido atrofiado, pues no tenemos ese sentido que nos va a permitir filtrar las diferentes cosas. Entonces, ¿qué va a hacer esta práctica? Esta práctica nos va a dar a nosotros, va como a aumentar esa autoobservación diaria. ¿Por qué? Porque si yo cojo una escena donde me siento mal porque no me saludan, ¿sí? Que me pasa muy seguido y eso a mí todavía me genera desequilibrio, exactamente. Si uno coge esa escena y la pone ahí en el cuaderno y va mirando los detalles, va sacándole 20, 10, 30, 40, 50 detalles en una sola escena, cuando se presente esa escena en los días venideros, ya hay una observación, ya es más fácil identificar a aquel que no lo ha hecho. Entonces, pueda que se esté observando y pidiendo muerte, pero va a ser más fácil si uno ya tiene plasmado, sea con su imaginación, en una hoja, en un cuaderno, como lo quiera hacer. Esto no es para encerrar a la persona que lo haga, no. Como lo quiera hacer, pues se le va a facilitar más. Entonces, esa capacidad de autoobservarse va a expandirse más. Y eso va a hacer que uno pueda estar un poquitín más consciente que de otras formas. Igual también otra cosa, esta práctica sirve para ir a resolver cosas de nuestra infancia, ¿sí? Uno con la autoobservación que uno tiene escasamente, uno no va a ir a poder ahondar muy específicamente en escenas, en traumas, en crisis, en situaciones, en el desarrollo de la personalidad. Es importante uno sentarse a meditar. Los maestros hablan de que mínimo, pues uno debería meditar unas 7 horas diarias, ¿sí? Pero bueno, las personas trabajan, pero así como uno tiene un trabajo, invierte 8 horas, pues bueno, sería lo ideal. Pero entonces se puede empezar a hacer una transferencia de ese centro de gravedad, ¿sí? Entonces, bueno, trabajo 8 horas, voy a meterle entonces 1 o 2 horas a la meditación antes de acostarse a dormir. Mientras va buscando el sueño, pues puede ir reconstruyendo escenas, ir mirando, ir pidiendo muerte, y ese pedir muerte hasta lo saca, lo desdobla conscientemente. Entonces uno se da cuenta que esta práctica es un plus. O sea, realmente acá uno se queda, pues me puedo quedar todo el día hablando de lo que uno experimenta con esta práctica, pero realmente sirve para liberar grandes porcentajes de conciencia que están atrapados en defectos de situaciones de hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando uno, por ejemplo, le hace el seguimiento, ¿sí? En una línea de tiempo, le hace el seguimiento, por ejemplo, al yo de la lujuria, y uno descubre, es que yo sentí, la primera vez que sentí lujuria fue a mis 5 años, ¿sí? Se manifestó de esta forma, tan, luego a los 15, luego a los 20, bueno, en fin, ya entonces en el diario vivir, ya va a poder identificar más fácil esos defectos. Eso es lo que hace esta práctica, y busca un cambio radical. O sea, busca realmente que uno cambie, seriamente. Eso le desarrolla a uno por lo menos a mí personalmente, le desarrolla a uno a la parte mental, en el sentido de como uno va de reversa. Claro, o sea... Entonces empieza uno, yo no me acordaba de eso. Exactamente. Y yo no sabía esto, yo de tal cosa. Yo hice eso, o sea, empieza uno de para atrás y eso le desarrolla a uno. Claro, es una retrospección, sí, y es un autoconocimiento de uno mismo. Entonces, pues, vuelvo y lo digo, el estudiante no debería acostarse sin meditar. La meditación es el pan del sabio. Entonces, aquel que quiere sacar sabiduría de su mundo interior debe aprender a meditar. Cuando alguien ya ha reflexionado en sus diferentes detalles, en sus diferentes defectos, tiene una sabiduría ganada. No es lo mismo que yo le diga a la persona, no, pero es que usted sabe cómo se mueve la ira. Mire, la ira se mueve por esto, por esto. Es muy diferente a cuando la persona lo ha ido a meditar y a reflexionar. Entonces ya es una sabiduría propia. Exactamente. Entonces la práctica... Los grandes sabios meditan mucho. Pues que ellos ya son sabios, ya sí, pero a pesar de eso, ellos la meditación. Es el alimento de ellos. Uno debería también tener esos espacios para meditar, debería tener una parte en su casa para esto. Exactamente, y uno piensa que esto es de Oriente, no, realmente esto lo que busca es que una persona se vuelva seria, se vuelva práctica y despierte, libere conciencia. Esa es la conferencia
No sé qué preguntas tengan, qué inquietudes tengan. Muchísimas gracias a los que nos estuvieron viendo por Facebook. Bien.